Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Juan Antonio Mezcua, John Misterio, en este día sábado 6 de marzo del año 2021. Muchísimas gracias por acompañarme en una emisión más de John Misterio, de Solo para tus oídos. Pero antes, quiero en verdad darles las gracias a todas aquellas personas que ya me han apoyado. En verdad, muchas gracias. Me quedo sin palabras al ver el apoyo de todos ustedes. En verdad, muchísimas gracias, porque yo sé que la situación en estos momentos es muy difícil, muy complicada, y aún así de desprenderse de 10, 20, 30 pesos o inclusive de más, yo me quedé sorprendido. En serio, muchísimas gracias. En verdad, gracias por todo el apoyo que me han brindado. Y bueno, pues a darle, hacer lo que sé, que es, creo yo, entretenerlos con estos programas. Y pues vamos a pasar un rato agradable escuchando historias de fantasmas. Pero hoy he estado pensando, he estado muy reflexivo en estos días, como tú ya te habrás dado cuenta, pues, obviamente por la situación. Y me he puesto a pensar y a recordar cómo es que inicié en todo esto, cuáles fueron mis inicios dentro del misterio, cómo es que pues decidí obviamente crear este canal y todo este rollo. Entonces, hoy quiero pues platicarte un poquito de mi historia dentro del mundo de lo sobrenatural y cómo es que empecé ya a investigar y hablar de estos temas, ¿no? Entonces yo espero que hoy te guste el tema que he decidido abordar este día sábado 6 de marzo. Y pues ojalá pases un momento agradable escuchando mis anécdotas, mis historias. Que obviamente ya sabes que siempre intercalo las anécdotas, pues las historias, las vivencias que he tenido con una que otra historia de fantasmas o de ovnis, ¿no? Entonces, sin decir más, sean todos bienvenidos. Bien, yo inicio, ya vamos a entrar así de lleno y sin rodeos al video del día de hoy. Miren, yo estudié periodismo en la escuela Carlos Septín García, que se encuentra en la Ciudad de México, que por cierto, hace 2 días me enteré del sensible fallecimiento del que fue director en mi época, Manuel Pérez Miranda, que fue director y fue mi maestro de periodismo. Él falleció hace apenas como 3 días y la verdad es que sí me dio mucha tristeza al enterarme de su deceso. Y bueno, ojalá que pueda descansar en paz este director, bueno, mi profesor de periodismo, Manuel Pérez Miranda, que por cierto, él participó en una entrevista que yo le realicé en mi tesis del fenómeno ovni y los medios de comunicación. Obviamente, si me preguntas de dónde viene tu interés por estos temas, cómo es que te inicia o cómo es que inicia en ti ese gusto por investigar historias de fantasmas y de ovnis, pues viene prácticamente desde mi infancia, desde mi niñez. Te puedo contar unas historias, unas historias que ocurrieron hace ya muchísimo tiempo, que pues obviamente te vas a dar cuenta que por ese motivo ando bien metido en estos rollos de los fantasmas y de los ovnis. Mira, de los ovnis, mi madre cuando era una adolescente, cuando mi mamá tenía 14 años, mi madre ahora ya tiene 70 años, no, que 70 años, bueno fuera, mi madre tiene 80 años. Mi madre tiene 80 años y me tuvo ya bastante grande, me tuvo ella a la edad de 40 años, mi mamá tenía 40 años cuando yo nací. Entonces, 40 años que tengo yo ahorita, mi madre tiene 80 años. Cuando ella tenía como 15, 16 años, nos platicó que ella caminando en un campo de fútbol, esto ya en la Ciudad de México, dice que era un día normal, una tarde soleada, y que de repente
se percata que en el cielo había como una especie de tinaco. Ella me dijo que era una especie de tinaco, era un cuerpo como un cilindro metálico. Dice que ella lo observó a muy baja altura y que comenzó a girar de una manera extraordinaria, a una gran velocidad. Empezó a girar y ¡pum! Salió disparado hacia el cielo. Eso mi mamá lo vio cuando ella tenía 14 años de edad, más o menos. Entonces ella nos platicaba esta anécdota, esta experiencia que ella había vivido en su infancia, en su adolescencia. Ya más tarde, cuando ella ya se había casado con mi papá y vivíamos, porque yo ya había nacido, vivíamos en una colonia que se llama Tenayo Chalma, el puerto Tenayo Chalma, aquí en México, Distrito Federal. Saludos a toda la gente del Tenayo Chalma, que muy cerca de ahí se encuentra el Reclusorio Norte y a un lado está el barrio de Cuautepec, barrio bajo y barrio alto. Cuando ellos ya vivían ahí, mis papás, y ya tenían a nosotros tres, sus tres hijos, en una ocasión dice mi madre que eran como las 3 de la madrugada, ella se despertó para ir al baño y que fue al baño y escuchó cómo ladraban los perros de una manera muy pero muy extraña. No ladraban como si estuvieran viendo a una persona que pasó por afuera de sus casas. Ya ves, ¿no? Que vas pasando por afuera de una casa y el perro que está generalmente arriba de la azotea te empieza a ladrar. Bueno, pues el ladrido de los perros en ese momento no era ese, sino que era un ladrido lastimero, un ladrido de miedo, de angustia, de temor por lo que estaban viendo. ¿Qué era lo que estaban viendo? Seguramente te estarás preguntando en este momento. Bueno, resulta, eran las 3 de la madrugada. Enfrente del cerro en donde nosotros vivíamos, que era el cerro del Tenayo Chalma, está el cerro del Chiquihuite. Ese cerro del Chiquihuite tiene antenas, creo que son del canal 11 o no sé de dónde sean, pero tiene antenas que pues obviamente pues no son tan altas, o sea, sí se pueden ver a la distancia, pero no rebasan hacia el cielo, ¿no? Vaya, te das cuenta de dónde termina la antena por los focos que tienen. Entonces dice mi mamá que en ese momento, cuando los perros ladraban de una manera tan extraña, se asoma por la ventana pues, para ver qué estaba pasando, y dice que observó como si fuera una luna, como si fuera la luz como si fuera la luna llena, pero que no era la luna, porque este objeto o este cuerpo como que vibraba, como que tenía movimiento. Y dijo, mamá, pues esa no puede ser la luna, esa no es la luna, dijo mi mamá. Y entonces observó bien que era una luz, pero una luz muy muy fuerte, que inclusive llegó un momento dado que iluminó todo el contorno del cerro del Chiquihuite. O sea, tuvo que haber sido una luz de una manera extraordinaria, ¿no? Un cuerpo gigantesco con una potencia lumínica pero extraordinaria que iluminara toda la circunferencia, bueno, no la circunferencia, todo el cerro lo iluminaba. Decía mamá, haz de cuenta que era un carro que iba subiendo un cerro, y seguramente ustedes han visto este efecto que provoca la luz, los faros de un carro cuando va subiendo un cerro, que por un momento dado los faros de la luz iluminan una parte del cerro, y cuando ya el vehículo va hacia abajo pues ya no lo ilumina, ¿no? Entonces mi madre vio algo parecido a esto. Dice, eso iluminaba el contorno del cerro y después se fue apagando lentamente. Dice, ningún carro puede subir hasta allá, ¿no? Y aunque hubiera subido un carro, no tiene tanta potencia. Los faros de un vehículo, de un carro, no tienen tanta potencia para iluminar todo el cerro. O sea, toda la dimensión del cerro no lo puedes iluminar con un carro. Y después, inclusive despertó a mi papá.
de lo extraordinario que ella estaba presenciando en ese momento, corrió a despertar a mi padre y le dijo, mira, ven a ver esto, ¿qué es? Mi papá se levantó de la cama, fue a ver y dice que era una luz muy potente que iluminaba el contorno del cerro y que lentamente se fue apagando. Al día siguiente de este hecho tan extraño, apareció en los periódicos de por ahí, de esa zona, o tal vez fue en una revista, no sé, apareció la noticia de que se había visto un gigantesco ovni en Cuautepec, sobre Cuautepec y el cerro del Chiquihuite, toda esa zona, y que algunas personas habían presenciado este fenómeno, entre ellos mis papás. A mí me encantaría, no sabes cómo me encantaría tener ese periódico o esa revista en donde salió esta noticia, porque es extraordinario, fue algo que mis papás hasta el día de hoy lo siguen platicando y se emocionan al revivir lo que ellos vieron en su juventud. Estamos hablando de 1983 aproximadamente. Quién sabe en qué diario o en qué revista apareció, pero dice mamá que publicaron una foto y que era lo mismo que ellos habían visto. Dice, nosotros vimos la foto y dijimos, eso fue lo que nosotros vimos. O sea, cómo el cerro se iluminó por un instante, como si se hubiera hecho, no sé, no de día, pero sí se iluminó bastante el contorno del cerro del Chiquihuite. Y los que conocen este cerro del Chiquihuite, wow, es gigantesco. O sea, es un cerro gigantesco. Creo que es de los más grandes que tenemos en la Ciudad de México, que inclusive cuando vas bajando en avión lo observas, ¿no? Dices, ya llegamos, ahí está el cerro del Chiquihuite. Y bueno, eso fue lo que mis papás vieron en su juventud. Y esto lo platicaban obviamente en las reuniones familiares. Esto lo platicaban en las fiestas. Ya ves que siempre que hay una reunión familiar, platicas de todo. Y ya cuando cae la noche, por alguna extraña razón, te pones a platicar historias de fantasmas, de ovnis y cosas raras. Y eso fue lo que ellos platicaban cada vez que había una reunión familiar. Entonces, yo de niño escuchaba esta historia y pues me imaginaba obviamente lo que ellos habían vivido, lo que ellos habían visto. Ya existía el antecedente de mi mamá que había visto obviamente ese objeto cilíndrico, un objeto como si fuera un tinaco, decía mi madre, que como giraba en su propio eje y después salió disparado. Entonces ya tenía yo nociones que existían ese tipo de fenómenos en la Tierra. Yo en ese momento tendría como 6, 7 años cuando escuchaba este tipo de historias. Y te puedo decir que inclusive en sexto de primaria, yo cursando el sexto de primaria, cuando nos tocó una exposición individual, la maestra de literatura o de español se llamaba en ese momento la materia, dijo, van a exponer el tema que ustedes quieran, el tema que les apasione. Y yo recuerdo y se los juro, queridos amigos, que yo en sexto de primaria ya hablaba del fenómeno ovni. Del fenómeno ovni ya hablaba. Y pues había ya, increíble como en sexto de primaria ya había detractores de este fenómeno. Me acuerdo que había algunos compañeritos que decían, no, eso no es cierto, eso no existen los marcianos y no sé qué más. Entonces ya desde sexto de primaria he tratado de difundir estos temas y siempre me he topado con los llamados detractores de este fenómeno. Eso sería con relación, obviamente, a los seres extraterrestres. De hecho, recuerdo perfectamente bien que en 1988 fuimos a unos 15 años de una prima que vivía en San Luis. Bueno, ellas siguen viviendo en San Luis Potosí. Saludos a todo San Luis Potosí. Y recuerdo que yo estando en casa de mi tía y viendo un programa de televisión, hablaron de que iban a sacar un reportaje de los ovnis. Y yo me quedé pero clavadísimo viendo la televisión porque iban a sacar imágenes de un supuesto ovni. Y yo ahí me quedé pero pues congelado frente a la televisión. Y ya después me di cuenta que era un programa de comedia, un programa local de San Luis Potosí, y que nada más nos estaban pues ahora sí que bromeando con esto, ¿no? Pero vaya, yo desde muy chavito siempre he tenido interés por los ovnis. Ahora,
si ustedes me preguntan, oye, ¿tú has visto objetos voladores no identificados? He visto, al menos he tenido 2 avistamientos que para mí son, vaya, irrefutables de que en verdad nos han estado visitando. No sé, y siempre se los he dicho, ¿no? No sé si sean marcianos, si vengan de Júpiter, Saturno, o de qué planeta o de qué galaxia. Pero estoy plenamente seguro que lo que yo vi no era ni un avión, ni un globo. En aquellos años, cuando yo tuve el primer avistamiento de ese ovni, no existían los drones. No había drones y bueno, y aunque hubieran existido, lo que yo vi no era pequeño. Era un objeto bastante grande, como casi del tamaño de un avión, porque inclusive cuando yo estaba viendo este objeto, que era un platillo volador, y si digo platillo volador es porque era un disco, era un objeto discoidal que parecía un plato metálico que cuando le pegaban los rayos del sol brillaba. Veía cómo tenía un vuelo errático, como si estuviera haciendo, no sé, un movimiento ondulatorio. Y arriba exactamente pasó un avión. Entonces dije, no, eso no es un avión. Arriba está pasando un avión y veo que el avión tiene alas y su cola. Y evidentemente lo que yo estoy apreciando aquí no tiene forma de avión. Después me percaté que no solamente era un objeto, que no era solamente un platillo, sino que había 2 y que se movieron rápidamente del lugar en donde yo los estaba viendo. Ya el último avistamiento que tuve fue hace como 2 años, en febrero o principios de febrero, y vi que era una oleada de objetos voladores. La verdad vi que eran como esferas que se movían al mismo tiempo y dije, bueno, a ver, ¿serán drones? Porque pues ya obviamente ya existen los drones, pero dije, es que esos drones, en primera son más de 300 objetos los que vi. Y unos brillaban y otros se mantenían, o sea, sinceramente no sé qué fueron o qué eran esas cosas que yo vi, pero me impactaron demasiado. Y yo me quedé pensando, si yo hubiera visto que esos objetos vienen descendiendo, o sea, que vienen bajando hacia donde nosotros estábamos, que en ese momento nosotros estábamos en la azotea de la casa, porque yo estaba viendo lo de unas mangueras de mi calentador solar. Por eso yo estaba arriba en la azotea de la casa viendo las mangueras, y de repente veo esos objetos y digo, ¿eso qué es, no? O sea, me parece sorprendente lo que estoy viendo, y dije, si eso se hubiera bajado, yo creo que sí me echo a correr, ¿no? Y hubiera pensado, ya nos vienen a conquistar. Y muchas personas también las vieron, o sea, vieron esos objetos. Y tú estarás de acuerdo que un dron no puede elevarse tanto. Un dron no se puede elevar a la altura de un avión, por ejemplo, ¿no? Yo creo que un dron, digo, no sé, no soy experto en drones, pero yo pienso que un dron no puede alcanzar a una altura máxima o la altura de un avión. Y ya para que lo hayan visto en diferentes partes del Estado de México, pues creo que era una altura considerable y que eran varios, eran más de 300 lo que yo vi. Y era a plena luz del día, eran como las 2 de la tarde, 1 de la tarde, yo creo que por mucho, ¿eh? Y bueno, eso es con relación a los ovnis. Y si hablamos de ovnis y con quienes he colaborado en ese sentido, pues ustedes ya saben que mi carrera como periodista e investigador de estos fenómenos, yo la inicié precisamente con Jaime Maussan, con ese periodista pues ya de, vamos a decirlo, de tiempo, de renombre, personas que han hecho pues lo que han querido con la investigación del fenómeno ovni en México. Maussan tiene sus detractores, tiene también sus seguidores, pero digo, más allá de esto, que obviamente hoy no voy a dar mi opinión sobre el trabajo de Jaime Maussan, evidentemente, considero que sí ha sido una persona que obviamente revivió al fenómeno ovni, para bien o para mal, pero vino a revivir el fenómeno ovni en México. Cuando digo que vino a revivir, es que esto ya había iniciado en los años 50. Esto es un poco de historia de la ufología nacional. Ya desde los años 50, desde el 47, ya se hablaba en los periódicos del fenómeno ovni.
De hecho, la primera noticia de ovnis en el mundo se publicó en junio de 1947. Aunque ya había algunos antecedentes durante la Segunda Guerra Mundial de unos objetos que se llamaban Foo Fighters, que aparecían en el campo de batalla o acompañando a algunos aviones alemanes y que no sabían qué eran en realidad, si eran armas secretas o si eran prototipos militares de Estados Unidos o qué cosas eran. Pero ya se hablaba, obviamente durante la Segunda Guerra Mundial, de estos extraños objetos que se veían en los cielos. Pero ya oficialmente hablando de ovnis fue en 1947 y la noticia de Roswell, Nuevo México, del 4 de julio, pues vino a inaugurar ya a nivel mundial todo este rollo de los marcianos, de las conspiraciones, porque en junio del 47, Kenneth Arnold, ese agente viajero, habló con la prensa y sin siquiera presentar una fotografía de lo que él había visto, pues ya se hablaba de extraños objetos surcando los cielos del mundo entero, ¿no? Kenneth Arnold fue el que inaugura la ufología mundial con su reporte en junio de 1947. Un mes después se da el caso Roswell, que se estrella el ovni en Roswell, y ahí inicia ya la conspiración o las ideas de que el gobierno nos oculta información de los marcianos y todo este rollo. Entonces, yo desde muy chavito, como te lo he dicho al inicio de este programa, me apasionaba y me sigue apasionando el fenómeno ovni, que desafortunadamente hoy en día siento yo que se ha distorsionado, pues obviamente por la cantidad de pseudo investigadores, pseudo periodistas, que le han dado micrófono y voz a pseudo contactados, ¿no? A mí me sorprende cuando dicen, oye, te presento la entrevista con la contactada fulana de tal. Ah, órale, qué padre, pero a ver, para que una persona tú digas que es un contactado o contactada, pues qué evidencias te está presentando de su contacto. Y dices, bueno, esta persona no me está presentando ninguna evidencia y cómo puedes asegurar que tiene ese contacto. No, pues por todo lo que nos está diciendo. Pero ¿qué te dice? Y si le pones atención a sus discursos, te das cuenta que lo que ellos promueven, pues son cosas banales, son cosas tan sencillas que cualquier persona con un poco de imaginación podría comentar, ¿no? El hecho de decir, no, los marcianos ya nos dijeron que el planeta Tierra está muriendo, que ya está muy contaminado, que tenemos que cuidar los mares porque se están extinguiendo los animales del mar. Pues dices, bueno, yo creo que eso cualquier persona ya lo sabe. Yo creo que cualquier persona que esté informada está consciente de que el planeta cada vez está más enfermo, que hay escasez de agua, que el cambio climático nos está afectando cada vez más, ¿no? O sea, no necesitas un contacto con un ser extraterrestre para tener esa información. Y ahí es donde obviamente pues no les crees a estas personas. Y bueno, pues sí, llegué a colaborar con Jaime Maussan para su programa de Tercer Milenio, para la revista que fue obviamente, pues, creo que salieron 5 números y fracasó, que era una revista que se llamaba igual, Tercer Milenio. Y si ya no colaboré con Maussan fue porque la verdad era muy difícil no colaborar o trabajar con Maussan, sino con la gente que lo rodeaba. Había una guerra de egos y de celos dentro de su equipo de trabajo, de los mismos investigadores que se hacen llamar los vigilantes, que obviamente cuando yo llego a colaborar con Maussan, pues no estuvieron de acuerdo que yo llegara, ¿no? Decían, oye Jaime, pero pues a mí me costó toda la vida estar contigo y Amezcua llega de la noche a la mañana y ya va a colaborar, como que no nos parece válido y no es justo y no sé qué más. Y ante este problema, porque eran 3 personas las que me tiraban tierra y 3 personas las que no querían que yo estuviera ahí, 4 con el productor, llegó el momento en que dije, bueno, ya basta de esta situación, yo no estoy ganando ni un solo peso aquí y pues ya no quiero pertenecer a Maussan Producciones, que de hecho Jaime Maussan, y aquí te va una anécdota, él fue el que me llamó a mi casa para que yo colaborara con él.
Él fue el que me llamó y me dijo, oye, me encantaría que formaras parte de mi equipo de trabajo. Y yo le dije a Maussan, con mucho gusto, yo encantado de colaborar con usted. Desafortunadamente no fue posible. Después de eso, comencé a colaborar así de una manera no tan frecuente, pero sí le conseguía uno que otro caso a Juan Ramón Sáenz, el que fue conductor de La Mano Peluda. A Juan Ramón Sáenz yo también lo conozco porque estaba preparando mi tesis, que era el fenómeno ovni y los medios de comunicación mexicanos, y Juan Ramón Sáenz estaba realizando algunos programas especiales los días lunes en el año 2001 con los llamados raelianos. No sé si te acuerdas de este rollo de los llamados raelianos, que era Rael, es una secta que fue fundada por un francés que dice que en un viaje que tuvo, no sé, por el campo, se le apareció un marciano y le dijo, oye, pues mira, la forma de que uno pueda trascender y vivir para siempre en este planeta, en este mundo, es a través de la clonación humana. Y entonces en el 2000 comenzó todo este rollo de la clonación de la oveja Dolly, no sé si te acuerdes, que fue algo súper polémico y que le dio la vuelta al mundo, la clonación de Dolly, que dices, bueno, sí realmente la habrán clonado a la oveja Dolly, porque yo veo todas las ovejas y las veo exactamente igual, ¿no? O sea, yo todas las ovejas del mundo que he visto, pues las veo exactamente igual, no veo una gran diferencia entre los animales, ¿no? También, por ejemplo, los perros, un pastor alemán, imagínate que dices, voy a clonar a mi perro Bobby, que es de la raza pastor alemán, y te presento a otro pastor alemán y digo, mira, es la clonación de Bobby. Pues yo a Bobby y lo veo igual que cualquier otro perro alemán, ¿no? De raza, bueno, del perro alemán. Pastor alemán, perdón. Entonces, eso de la clonación, hoy en día me quedan así dudas de si realmente pasó o no pasó. Si lo hacían o no lo hacían. El hecho es de que esta secta de los raelianos, que promovían el encuentro con seres extraterrestres, aseguraban que la clonación humana era el siguiente paso, el siguiente nivel que tenía que dar la humanidad. Entonces, esto se hizo tan popular y tan famoso que inclusive programas que eran de fantasmas o de leyendas de terror, como lo era La Mano Peluda, comenzó a hablar también de los raelianos y de los ovnis, que siempre genera morbo, polémica, interés, lo que tú quieras, pero son siempre temas interesantes para las personas. Entonces, así es como yo conozco a Juan Ramón Sáenz. Le solicité una entrevista y él amablemente me dio esa entrevista para mi trabajo de tesis. De hecho, Juan Ramón Sáenz, que en paz descanse, se quedó con una copia de mi tesis, porque yo cuando ya presenté mi examen profesional, yo le quise regalar una copia de ese trabajo de tesis, ¿no? Entonces, pues seguramente lo debe de tener todavía su viuda, o a lo mejor ya la tiraron a la basura, no tengo la menor idea en dónde habrá quedado esa copia de tesis que le regalé a Juan Ramón Sáenz. Y bueno, hablando de estos temas de los fantasmas, la verdad es que ahí fue cuando ya comencé yo a interesarme más también por los fantasmas. Yo de los fantasmas siempre había tenido un interés muy, pero muy especial, porque desde niño mis abuelos, que eran de Veracruz, de un pueblito llamado Guayacocotla, Veracruz, pues me platicaban todo lo que habían vivido allá. Mi abuelo materno había visto a la Llorona, había visto una mujer de blanco que te lleva, que su intención es causarte la muerte, ¿no? Mi abuelo me platicaba esta anécdota la voy a platicar así breve, que en una noche que él venía del trabajo, que venía de tomarse unas copitas de aguardiente, que era lo que él más bebía, decía que venía tranquilo, que pues obviamente estaba acostumbrado a beber el aguardiente y que no venía ni borracho, ni alucinando, ni nada. Que de repente
Ya eran pues obviamente de madrugada, vio a una mujer vestida de blanco, le llamó la atención y mi abuelo le comenzó a hablar y le dijo, señorita, ¿para dónde va? Si quiere la acompaño. Eran otros tiempos, estamos hablando de 1930. Estamos hablando de un lugar donde no había energía eléctrica, donde todo era tranquilidad, paz, donde no había violencia, ni la llamada inseguridad que hoy vivimos, ¿no? Entonces eran otros tiempos y mi abuelo, pues en buen plan, le dijo, señorita, ¿gusta que la acompañe a su casa? Y la señorita nunca le contestó, entonces mi abuelo iba detrás de ella y se dio cuenta que, pues, que era una persona, una mujer que tenía un cuerpo esbelto, un cuerpo bonito, atractivo, y quedó hipnotizado. Llegó el momento en que se perdió mi abuelo al estar siguiendo a esta mujer, y cuando despierta, cuando sale de ese trance, esta mujer ya no estaba. Esta mujer había desaparecido prácticamente, y cuando mi abuelo despertó, estaba a nada, pero a nada de caerse en un barranco que le hubiera provocado la muerte. Pero bueno, ¿qué te parece si mañana domingo te sigo platicando estas historias, estas anécdotas que vivieron mis abuelos, y vas a entender por qué